Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Esto es Conexión 32 y vamos a conversar con Osiris de León. Él es ingeniero geólogo, miembro de la Academia de Ciencias, es asesor del Poder Ejecutivo en geociencias y bueno, el momento no puede ser más oportuno para hablar con él. Hola, buen día. Buenos días Leila, buenos días Miguel, buenos días a todo el pueblo dominicano. Contento de estar bien temprano con ustedes y con todo el país hablando de un tema que es noticia en todo el país porque casi todo el mundo se ha visto afectado de algún modo u otro por la sequía. La sequía. O el productor agrícola, o el productor ganadero, o el que está recibiendo menos agua en su hogar. Así es. Pero realmente estamos atravesando una crisis de abastecimiento de agua porque ya están hablando de racionar el agua. Sí, lo que ocurre es que la sequía la advertimos desde agosto. Y fruto de eso, y una reunión con el presidente de la República, donde se dieron los detalles, primero del régimen pluviométrico que habíamos tenido enero-agosto, que estaba por debajo del 50% de la media normal para cada año en cada región, más las proyecciones de aumento de temperaturas en el Pacífico, que te concentra el vapor de agua en el Pacífico y te deja resequedad aquí en el Atlántico. Era previsible que como tú estabas en medio de una temporada ciclónica, agosto, septiembre y octubre tendrías lluvias. Pero concluido ese proceso, vendría la sequía. Y que la sequía iba a ser dura. Por eso, en agosto pasado, se le dijo a los productores, en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, no se va a autorizar la tercera siembra de arroz, la del Bitoño. Por eso no estamos en una crisis mayor. Entonces, esa instrucción la aplicó el Banco Agrícola. El Banco Agrícola estaba presente ahí, representado por su director, su administrador. Entonces estaba todo el sector agro completo. Y entonces, a través de las juntas de regantes, que tienen una conexión directa con el INDRI, se le hizo saber en cuáles áreas se autorizaba y en cuáles no. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiera sembrado arroz? Se daña por falta de agua. Pero entonces, ¿cómo hemos suplido las necesidades de demanda? ¿Con la importación? No. Se planificó de forma tal de que el país pudiera tener el arroz que normalmente necesita en función de las diferentes regiones. La zona de La Vega, el Ranchito, Jima, todo lo que es la zona de Bonao, la zona de Juma, todo lo que es San Francisco de Macorís, todo lo que es el Bajo Yuna, Castillo, Pimentel, Hostos, toda esa franja, la línea noroeste, Esperanza, Mao, Villa Vázquez, que hay arroz, y la zona este. Entonces se planificó de forma tal de que se pudiera producir el arroz que demanda la población y que tú y Leila no sintieran un déficit en el supermercado fruto de esa situación. Eso es lo que implica que cuando tú tienes la data científica de qué viene en materia de clima, tú puedes planificar con los diferentes sectores productivos cuáles son las medidas correctas a tiempo antes de que tú tengas ya el problema encima y entonces ya no puedas Entonces, hacer. entonces hubo previsión. Claro, una previsión total. ¿Por qué total. Y se anunció la previsión. Porque cuando terminamos la reunión con el presidente de la República en fecha 13 de agosto del pasado año, la decisión que tomó el presidente fue, eso hay que anunciárselo al país. Entonces llamó al director de comunicación de la presidencia para que inmediatamente reuniera a los medios de comunicación y los medios tomaran conocimiento de cada detalle que se había discutido en esa conversación y las decisiones que se habían tomado, porque se tomó una decisión. Primera decisión, no autorizar la tercera siembra de arroz, que tú sabes que el arroz es el mayor consumidor de agua en nuestro esquema productivo agrícola, porque el arroz se irriga por inundación, diferente al plátano, diferente al banano, diferente a la yuca, a la yautía, etc. El arroz demanda mucha agua porque tiene que estar todo el tiempo inundado hasta que madura. Entonces, por tanto, esa era la primera medida. La segunda medida era administrar de forma racional el recurso agua para acueductos. Tú sabes que el Código de Agua te ordena que cuando tú tienes limitación en la disponibilidad de agua, priorices el agua de consumo humano, claro. Acueductos. Y luego, entonces ya tú planificas cómo extiendes un poquito más esa agua para el sector agrícola. Yo quiero entender algo, usted me corrige si estoy equivocada, pero me parece, al menos por el enfoque que le han dado algunas autoridades, como que en esta ocasión la sequía es la peor que hemos tenido en muchos años. Es lo que uno entiende por lo que ha dicho el director del INDRI, lo que ha dicho el director de la CAS y la importancia que le han dado las autoridades. Si eso es así, ¿por qué es así en esta ocasión? Porque
por lo que usted me ha explicado, lo que yo entiendo es que la sequía es algo cíclico, que ocurre con cierta frecuencia y que se puede prever. Así es. Entonces, ¿por qué en esta ocasión es distinto? Sencillo de explicar. ¿Qué es una sequía? Una sequía es una disminución del régimen pluviométrico en una determinada región en función de lo que es la media pluviométrica para esa zona. En Neiva te caen 400 milímetros de lluvia al año. El año que te caen 200, tú tuviste una sequía en Neiva. Pero en Bonao te caen 3.000 milímetros de lluvia al año. Por tanto, el año que nada más te caen 2.000 milímetros, tú tienes una sequía en Bonao. Pero si esos 2.000, que sería una inundación en Neiva. En Neiva, sí, tienes razón. Sí. Que sería una inundación en Neiva. ¿Ves? Sí. Entonces yo, para que la gente lo entienda fácil, yo se lo explico. Miguel Guerrero gana 100,000 pesos, tú ganas 50,000. Dios te escucha. Sí, Sí, Dios te escucha. el programa. Si de repente el día del pago te entregan 50,000, tú tienes una planificación para 100,000 para tu casa, agua, luz, teléfono, supermercado, sí. Tienes problemas. Claro. Pero tú que ganas 50,000, ahora solamente te pagan 25,000, tienes también un problema porque el recurso no te da. Pero a lo mejor Miguel con 25,000 menos no se ve tan afectado como te ves tú. Entonces, Claro. depende del régimen pluviométrico que tú tienes para cada zona, porque es muy heterogéneo. ¿Pero Es qué muy- pasó este año? O sea, ¿por qué? Entonces vamos a ir al porqué de eso. No es lo mismo cuando tú tienes la sequía distribuida en los 12 meses. Sequía en enero, te llueve en febrero, sequía en marzo, te llueve en abril, tú vas compensando. Que cuando la sequía te agarra secuencialmente noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y todavía te resta abril y mayo. Entonces, no es lo mismo un empujoncito pequeño que alguien te da en la escalera de vez en cuando, a que te lo den todos juntos un día y te caíste por la escalera. Ahora, ¿cuándo? Entonces, cuando la sequía se te concentra y durante un largo periodo de tiempo se te cae. Por ejemplo, en febrero, anota bien, la lluvia que te cayó en el suroeste fue apenas el 12% de lo que normalmente cae en febrero en el suroeste. El 12%. Quiere decir que tú tuviste una reducción de un 88% del volumen de agua con el que tú cuentas ese mes para la agricultura. ¿Y con cuánto uno puede, qué tiempo de antelación uno puede anticipar eso? O sea, ¿qué tanto tiempo antes yo puedo saber que, mira, en tal mes yo voy a tener sequía? Mira, eso es buen tema. Yo escribí, Miguel y yo tenemos la oportunidad de coincidir escribiendo para el periódico El Caribe. Yo también. Sí, la jueves. Tienes razón. El día 6 de agosto yo escribí un artículo diciendo amenazas de una sequía, pero una sequía regional. Sí. ¿Por qué? Porque ya se veía que el fenómeno de la niña había descendido. La niña es cuando tú tienes bajas temperaturas en la superficie del Océano Pacífico y te trae mucha lluvia en la cuenca del Atlántico y resequedad en el Pacífico. Luego el niño es la inversión de eso. Sube la temperatura en el Pacífico y esa temperatura en el Pacífico te genera mucho vapor de agua en el Pacífico, pero resequedad en el Atlántico. Cuando tú tienes un niño que normalmente cuando tú le das la mano, cuando tú lo estás bañando, tú lo sientes a temperatura normal, pero un día por la mañana tú lo sientes calientito, tú comienzas a ver como que hay un proceso febril en curso y que va subiendo. Eso hacemos con el tema del clima. Tú vas monitoreando cómo están las temperaturas, Pacífico, Atlántico, Atlántico, Pacífico, y le vas dando seguimiento a ese tema. Y dentro de ese esquema, cuando tú ves que las temperaturas vienen bajando, ellas toman tendencia. Cuando comienza a bajarte la temperatura, toma la tendencia hasta que llega al piso y después vuelve y sube. Es un proceso cíclico. Entonces, cuando tú estás viendo que ya está bajando aquí, ya tú sabes que vas a tener un periodo neutro acá y que al final de ese periodo neutro acá, la temperatura va a subir allá. Es decir, cuando tú tienes data histórica que te permiten modelar matemáticamente cómo se comporta el clima, tú puedes adelantarte en la proyección de ese clima. Ingeniero, ¿y entonces qué tiempo más le queda a esta sequía? Mayo. Mayo. O sea, te queda marzo, te queda abril y te queda la primera mitad de mayo. Ya esperamos que para la segunda mitad de mayo. Las temperaturas todavía van en ascenso en el Pacífico. Al llegar mayo comenzarán a descender y al comenzar a descender las temperaturas allá,
comenzará el vapor de agua a concentrarse aquí. Y una vez que tú tienes vapor de agua aquí en el Atlántico, la nubosidad tiene muchas partículas con suficiente tamaño como para ser atraída por la fuerza de la gravedad y que te caiga en forma de lluvia. Mientras tu aire está seco aquí, por más esfuerzos que tú haces para que llueva, no te llueve, porque esa nube que tú ves pasar está carente de vapor de agua. Adelante. No. Las causas de la sequía son siempre externas, o sea, me refiero, son siempre factores que uno no puede controlar, como el tema de la lluvia, o hay cosas que como sociedad o el país, el gobierno, factores que sí controla para evitar, impedir, prevenir algún nivel de sequía. Así es, mira, eso es un buen tema porque hay que verlo en detalle porque mucha gente se confunde con el tema de la sequía y tú lo ves en las redes sociales. Sí. Donde tú tienes mucho bosque, como la selva amazónica, siempre que tú vuelas hacia Río de Janeiro o hacia Sao Paulo y pasas por encima de la selva amazónica, tú ves mucha nubosidad concentrada sobre la selva amazónica. Si tomas una imagen de satélite, vas a ver mucha nubosidad. El árbol tiene la particularidad de que él toma agua del suelo para su proceso de fotosíntesis. Agua más luz solar, ¿qué te produce? Más el dióxido de carbono que toma, hidrato de carbono, que es lo que le da cuerpo, forma, fortaleza al árbol, pero él respira oxígeno. En ese proceso, él transpira. Y lo que transpira es vapor de agua, como cuando tú corres en el mirador y tú sudas. Entonces, cuando tú tienes un denso bosque, él contribuye a aportar vapor de agua que se suma a la nubosidad que tú tienes, que también tiene vapor de agua, y te llueve no cuando las partículas están chiquitas, sino cuando están grandes. Porque cuando están chiquitas, ellas se quedan flotando porque no hay fuerza gravitacional para que caigan. Ahora, cuando ellas se van poniendo más grandes, ya pesan mucho y caen en forma de lluvia. El árbol te aporta agua que absorbió del subsuelo a la atmósfera y esa sumada a la de la nube te ayuda a que llueva. Por tanto, ahí el bosque, como en Bonao, que te llueve diario, hay un proceso cíclico de que el árbol ayuda. Sin embargo, cuando tú tienes resequedad regional, como tienes ahora en las Antillas Menores, Puerto Rico, la Hispaniola, Jamaica, Cuba, Centroamérica, Golfo de México, aunque tengas el bosque aportando evapotranspiración, no hay suficiente volumen de agua en los niveles altos de la troposfera como para que te llueva. Quiere decir que tú necesitas los dos componentes. El aire que viene con mucho vapor de agua, más el vapor de agua que aporta el árbol en una región, sumado a los dos, contribuye a que llueva mucho. Ahora, si tienes una sequía regional, por más que esto evapotranspire, no hay suficiente vapor de agua para que llueva. Eso es la importancia de preservar los bosques, ¿no? Claro. Entonces, claro. ahora, ¿cuán cierto es aquello que leí en una oportunidad o que escuché, de que hay un patrón histórico de que después de una larga sequía viene una temporada ciclónica muy activa? ¿Es cierto eso? Eso depende mucho de las condiciones de presión, temperatura y flujos de vientos que tú tengas en la zona. Muchas veces se da así. Otras veces no necesariamente sea así. Lo que pasa es que normalmente cuando tú tienes una larga sequía, la gente entra en estrés, entra en preocupación, entra en desesperación y está loca porque venga una tormenta. Es como te pasa en la India. La India, cuando tiene una sequía, está loca porque llega el monzón. Y aunque ese monzón te genere una gran inundación, saben que garantiza una gran producción de arroz para que 1.200 millones de hindúes puedan alimentarse. Eso pasa acá. Entonces, ¿qué ocurre? Un fenómeno meteorológico no es más que un centro de baja presión. Entonces tú necesitas condiciones atmosféricas que se dan mayormente en el verano, cuando la radiación solar actúa directamente sobre la superficie del mar, produce evaporación, y esa evaporación lo que hace es que te sube un aire caliente que choca con el aire frío que está arriba. Cada vez que tú subes 100 metros, la temperatura te está bajando en 1 grado. ¿Qué ocurre? Que mientras más alto, a la altura que tú vuelas para Europa o para Nueva York, la temperatura está menos 50, menos 60, menos 70 grados Celsius. El aire arriba está frío siempre, muy frío. Por eso hay polizones que se han congelado porque se han metido en la barriga del avión, que no está aislada, no está climatizada, él no lo sabe y se congela allá arriba. La temperatura, y te das cuenta cuando tú vas al Pico Duarte. Nunca te da calor en el Pico Duarte, está a 3.000 metros de altura. ¿Qué quiere decir eso?
que tiene una temperatura 30 grados más bajito que aquí en la capital. Cuando tú divides 3.000 entre 100 te da 30, tú dices allá la temperatura está 30 grados más bajita que aquí. Por tanto, ese aire arriba está frío. Cuando te sube aire caliente, el aire caliente tiende a hacer desplazar el aire frío y te genera una convectividad, una rotación como una licuadora. Y ahí es donde comienza a formarse ese centro de baja presión que a su vez se sigue realimentando del vapor de agua, termina convertido en tormenta y luego con el resto del vapor de agua que le llega termina convertido en huracán y ahí es donde viene esa situación. Se puede dar, pero necesitas esas condiciones que se den. Si tú no tienes una alta temperatura en el mar, no hay suficiente evaporación. El mar comienza a evaporar el agua a partir de los 27 grados Celsius. Si no te llegó a ese nivel de temperatura, aunque hayas tenido una larga sequía, no hay las condiciones adecuadas para que se produzca el fenómeno. Ahora, yo le doy gracias al Altísimo cada día de no haber escogido como profesión la geología, porque me hubiera quemado. Ingeniero, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias me hubiera por pasado acompañarnos. del primer grado. Pero es interesante, es interesante y ayuda a entender los procesos que se dan en el planeta Tierra. Gracias por estas explicaciones y más adelante le invitaremos a hablar de sismos. ¿Cómo no? Que ahora, política, sí, y política. también. Lo que pasa es que ahora el tema es sequía, pero más adelante espero que vuelva. Así será Dios. Ustedes, gracias por la sintonía toda esta semana con nosotras aquí en Conexión 32. Miguel y yo nos despedimos. Les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana y que nos sintonicen el lunes para otra entrega de este programa.